De YouTube. A continuación les vamos a presentar el proyecto concerniente a la materia de control electrónico de potencia denominado arranque suave y control de fase. A continuación les vamos a presentar la lista de materiales que utilizamos para realizar este circuito. Aquí tenemos un transformador de 12 voltios, 2 SCRs, una resistencia de 10K, 2 MOC 3011, un LCD, una boquilla con su respectivo foco. En este caso vamos a utilizar para el arrancador suave un motor de una máquina de coser. Tenemos dos potenciómetros de 5K. Uno es para variarle el contraste del LCD y el otro para controlar nuestro ángulo de fase. Tenemos dos PIC 16F877A con sus respectivos reloj de 20 MHz, un dip switch y cables de proto para conectar. Este es el circuito de un conversor, el cual se basa en manipular la potencia entregada al circuito mediante el control del ángulo de disparo de los SCRs para variar la señal que se entrega a la carga. Se basa en utilizar el RMS de la señal de alterna. Al modificar la forma de onda de la señal de alterna, se varía el RMS, que es el valor eficaz de voltaje que se entrega a la carga. De ahí que variemos la potencia en la carga al variar el ángulo de disparo del SCR. La forma de onda se puede observar en la siguiente gráfica, como lo pueden ver. Las ondas de arriba son los voltajes en los terminales del SCR, que son los complementarios de los que hay en la carga, que son las ondas de abajo. Como podemos ver, al disparar con un ángulo de 30 grados, la señal que se aplica a la carga es casi la total de la senoidal completa, y al disparar a los 120 la señal aplicada a la carga es casi nula. Mediante esta modificación en la onda variamos la potencia aplicada al circuito o carga. A continuación les vamos a explicar el principio de funcionamiento para el control de fase directo. Bueno, a la entrada de la red tenemos una señal de 60 Hz, que es la señal que se indica de color amarillo. Ya. Para esta señal debemos realizar la detección de cruce por cero, que es en los puntos de aquí y de acá y de acá, y así de forma repetida en cada uno de los periodos de las señales. Entonces la detección de cruce por cero lo realizamos mediante el microcontrolador, que es el 16F877A. ¿Qué hace el microcontrolador? Mediante el transformador reducimos la señal senoidal de 60 grados, reducimos en amplitud manteniendo su frecuencia, de tal forma que entraría una señal senoidal de menor amplitud directamente hacia el pin del microcontrolador. Lo que hace el microcontrolador es recortar la señal, es decir, lo que teníamos totalmente de tipo senoidal la va a recortar a una especie de tipo cuadrado, más o menos hacia este nivel. Ya, una vez recortada la señal, el microcontrolador lo que va a hacer mediante una sentencia IF es comparar un cambio de estado desde un voltaje negativo hacia un voltaje positivo, o desde un voltaje positivo hacia un voltaje negativo. De esta forma se tiene el cruce por cero. Ya. Una vez obtenido el cruce por cero dentro del microcontrolador, ahora debemos controlar el ángulo de disparo. ¿Cómo lo realizamos? Una señal senoidal de 60 grados tiene un periodo de 16.66 milisegundos, de tal forma que cada uno de sus semiciclos tendría un periodo de 8.33 milisegundos. Es decir, que 8.33 milisegundos se dispara totalmente el semiciclo positivo. Ahora bien, si por ejemplo nosotros queremos disparar a un ángulo cualquiera, que para nuestro caso podríamos decir lo que es de 10 grados, debemos realizar una regla de 3. Es decir, que si en 180 grados se dispara en 8.33 milisegundos, en 10 grados ¿cuánto se disparará? Entonces, una vez obtenido ese tiempo, que por ejemplo yo les voy a decir 5 milisegundos, que no sé si es el exacto, entonces el SCR deberá esperar 5 milisegundos para dispararse, de tal forma que detecte el cruce por cero
espera los 5 milisegundos y el SCR se dispara. Entonces este es el principio que hemos utilizado para realizar el control de fase inverso. De la misma forma que se realiza en el semiciclo positivo, lo realizamos en el semiciclo negativo. Es por ello que hemos utilizado dos señales de control, es decir, dos PWMs, porque hemos utilizado dos SCRs en antiparalelo. A continuación les vamos a detallar el funcionamiento. El siguiente potenciómetro describe el ángulo de disparo. Ya, entonces podemos ver que estamos variando el ángulo de disparo con el potenciómetro. Entonces procedemos a ver el efecto que se realiza en cada uno de ellos, de manera que se ha detallado que el microcontrolador detecta el cruce por cero y de forma sucesiva va esperando distintos tiempos según el ángulo de disparo. Ya, la onda azul es la de salida. Ya, lo mismo pasa en el semiciclo negativo, como se explicó anteriormente. Ahora, para el arrancador suave, nosotros establecemos el tiempo máximo en el cual se va a realizar el arranque. Ya, entonces una vez iniciado, ahora no vamos a controlar el potenciómetro, sino que simple y sencillamente la entrada, que es de tipo análoga, ahora será de tipo digital y se controlará mediante un for dentro del microcontrolador. Se utiliza dos microcontroladores, uno específicamente para el control antes descrito y otro para la visualización en el LCD. Se ha utilizado para la etapa de acoplamiento de potencia Optotriax, lo cual no es sugerido debido a que su salida depende exactamente de la resistencia que se aplique en la gate. Por lo tanto, que si nosotros tenemos una resistencia demasiado alta, no se disparará a valores pequeños debido a la corriente que circula por ella. Y si se tiene una resistencia demasiado baja, la corriente será demasiado alta y de tal forma que pasará corriente excesiva por el Optotriax y se quemará. De tal forma que se debe utilizar transformadores de pulsos de relación de 1 a 1. Vamos a explicar el funcionamiento de nuestro circuito ya en físico. Aquí lo tenemos armado y encendido. Entonces aquí podemos ver que tenemos nuestro selector, donde vamos a escoger entre el arrancador suave y entre el control de fase. Entonces vamos a empezar con este control de fase. El segundo switch es para poner en marcha el circuito. Como está en 180 grados el foco y el motor van a permanecer apagados. Pero si es que movemos nuestro potenciómetro ya podemos ver cómo varía. Ahora levantamos el switch para desactivarlo y cambiamos el primero, donde vamos a hacer funcionar el arrancador suave. Entonces lo ponemos en un tiempo de 5 segundos aproximadamente. Ya, y lo ponemos en marcha. Y lo desactivamos. Bueno, aquí pudimos ver claramente cómo funciona con un motor, el control de fase y el arrancador suave, y también con un foco para poderlo hacer más visual.